Tito capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 en adelante. Leemos, dice así la palabra de Dios. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. No vamos a exponer todo, pero lo quería leer porque lo vamos a ir explicando domingo tras domingo, del 1 al 10, y después, igual hoy no vamos a ir del 1 al 10, pero del 1 al 10 y después vamos a ver del 11 al 15 que todo es una unidad. Hoy solamente vamos a ver versículo 1 y versículo 2, y así vamos a ir avanzando, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 15, verso 8, que los discípulos, es decir, que nosotros demos mucho fruto, eso es lo que glorifica a Dios, ¿no? Que nuestra vida den fruto es lo que glorifica a Dios. Y Pablo estaba en la misma sintonía, obviamente, y él deseaba que los discípulos den mucho fruto. Pensando en la iglesia de Creta, donde él había dejado a Tito, él deseaba que las ovejas de las iglesias de Creta glorifiquen a Dios con sus vidas y que den mucho fruto. Lo vemos en cada una de las cartas, en la mayoría de las cartas donde él introduce la carta y después él ora por los hermanos de esa iglesia, deseando de que sean llenos de fruto, de que anden de una manera digna del Evangelio. Siempre está pensando en que la vida de las ovejas glorifique a Dios. Claro que las ovejas son responsables de responder también, ¿no? Tienen que hacer su parte, tienen que esforzarse para poder hacerlo. En Tito capítulo 1, verso 1, si ustedes recuerdan, Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme o para la fe de los escogidos. Pablo está diciendo, Dios me escogió como su siervo para que yo sea un siervo y busque a los escogidos, para que predique el Evangelio y para que alcancen la salvación los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios me escogió para que yo les predique el Evangelio, y no solo les predique el Evangelio, sino también les dé a conocer en más profundidad el Evangelio, y que ese conocimiento produzca en las ovejas una vida santa, una vida piadosa. Y esto de ser piadoso, de tener una vida piadosa, era lo que Pablo deseaba en todas las ovejas y en las ovejas de Creta. Tiene que ver con una actitud consciente de Dios. O sea, ser piadoso tiene que ver con vivir consciente de Dios, una actitud de que yo vivo en su presencia, parecido o muy relacionado con el temor a Dios. Yo vivo en su presencia, camino con Dios en una relación con Él y le agrado. Ese es un hombre y una mujer piadosa.
siempre consciente de Dios, esté donde esté, consciente, camino con Él, como caminó Enoc y agradó Enoc a Dios. Y Pablo quería que las ovejas vivan de esa manera. Lamentablemente, en las iglesias de Creta no estaba pasando eso. No estaba pasando eso y la razón es porque no se estaba usando el instrumento que Dios usa para que esto ocurra, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba siendo predicada con fidelidad. Versículo 10 al 16 del capítulo 1, ustedes recordarán que había falsos maestros que estaban yendo por las casas y trastornando a las familias. No eran ejemplos, ellos no tenían una vida ejemplar y tampoco la enseñanza era bíblica. Y obviamente dejaban de lado la Biblia, dejaban de lado la palabra de Dios, entonces su propia vida no había piedad y lo que enseñaban no producía piedad, porque Dios usa su palabra para producir piedad. Y Pablo quiere que las iglesias de Creta florezcan con vidas saludables, ¿sí? Porque para eso Dios salvó a las personas, para eso Dios quiere que se planten iglesias, para que su nombre sea glorificado por la vida de las personas que viven de acuerdo al Evangelio. Pablo había dejado a Tito para corregir lo deficiente en las iglesias de Creta, principalmente establecer ancianos, ¿se acuerdan? Tenía que establecer ancianos con ciertos requisitos que ya estuvimos viendo, y no solo establecer ancianos, sino que también tenía que reprender o silenciar a los falsos maestros. Establecer ancianos con un carácter, con requisitos que ahí él establece, no cualquiera, y que silencie, que sea apto para enseñar, que pueda confrontar con sana doctrina y que silencie a los falsos maestros. Cuando llegamos al capítulo 2, que ya comenzamos a leer, lo que hace Pablo es pasar de los pastores verdaderos y los pastores falsos, capítulo 1, a los laicos, al resto de la congregación, al resto de las ovejas, para decirnos que la sana doctrina debe producir piedad. ¿Sí? O sea, pasa de hombres fieles que protegen a la iglesia, enseñando y silenciando a los falsos maestros, pasa a hombres y mujeres que deben practicar la sana doctrina que es enseñada para que sus vidas produzcan piedad y que todos juntos, desde el que enseña y todas las ovejas, seamos hombres y mujeres piadosas que glorifiquen a Dios por medio del poder de la palabra de Dios que es predicada y de la gracia de Dios que está a nuestro favor para que lo podamos llevar a cabo. Así que Pablo quiere que los líderes acompañen a la iglesia en su santidad. Por eso él va ordenando y va diciendo lo que tienen que hacer. Hay que elegir ancianos con estos requisitos que sean capaces de enseñar, que silencien a los falsos maestros. Y él está pensando en toda la iglesia, para que esos ancianos después se paren y enseñen y que todas las ovejas reciban la palabra de Dios, la apliquen y que todos seamos hombres y mujeres piadosos y Dios sea glorificado. Eso es. ¿Sí? Así que del versículo 2, del capítulo 2 al versículo 10, los miembros deben vivir piadosamente porque la gracia de Dios nos capacita, versículo 11 al versículo 14. Fíjense que en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, etcétera, etcétera. Lo que nos va a decir a cada uno de nosotros, de versículo 2 al versículo 10, lo podemos hacer porque la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Si Dios te salvó, la gracia de Dios llegó a tu vida y cada día tenés disponible la gracia de Dios para vivir y para aplicar lo que Dios te pide que hagas. Así que Pablo le pide a Tito que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina, eso lo vemos en versículo 1, y comienza a hablar de 5 grupos de personas. Si ustedes prestaron atención, habla de los ancianos, habla de las ancianas, habla de las mujeres jóvenes, habla de los hombres jóvenes, y ahí entra Tito también, y habla de los esclavos. 5 grupos, ¿sí? De manera que ninguna persona acá puede decir, Dios no se acordó de mí. Dios no tiene a todos, a cada uno de nosotros. Es más, lo que va a hacer Pablo es dividir a todo en 2. Ancianos y jóvenes. Y ahí entramos todos. ¿Sí? Los niños, los padres le tienen que enseñar en sus casas, y ahí entramos todos. ¿Sí? Dios ve a la iglesia como una gran familia. Ninguna persona en la iglesia
debe permanecer sin ser afectada por la influencia de la palabra de Dios. Ninguna persona en la iglesia debe decir, conmigo ya está. Dios quiere que vos y usted crezca en santidad, que crezca en piedad. Noten el énfasis también sobre la familia. Acá, si prestaron atención en la lectura, versículo 4 y versículo 5, dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, puras, hacendosas. ¿Dónde? En el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Ves? Está pensando en la familia, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, etc. Y versículo 4, donde dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Está pensando Pablo en las dos instituciones que Dios creó. La familia, ya Génesis 1 y 2, ¿se acuerdan? Y la iglesia, que comenzó en Hechos capítulo 2. Dos instituciones creadas por Dios. Pablo está pensando en eso. ¿Sí? El interés de Pablo es promover la santificación en la congregación. Nosotros sabemos que nuestra misión como iglesia es predicar el mensaje del Evangelio. Recién Cristian decía que ahora vamos a tener los bautismos el 24 y va a venir gente que no conoce al Señor y vamos a predicar el Evangelio. Lo predicamos acá en estas cuatro paredes y lo predicamos cuando salimos. Es la misión de la iglesia, predicar el Evangelio, pero ese mensaje que predicamos debe estar respaldado por vidas transformadas, porque si no, no va a ser creíble. No porque el Evangelio no tenga poder, sino porque es poco creíble. Si alguien me viene a hablar a mí, yo no soy un creyente, viene a hablar a mí, y yo conozco que su vida deja mucho que desear, no me interesa escuchar. Pero imagínate que si estoy en una fábrica y veo un antes y un después en una persona, me empieza a llamar la atención. Me empieza a llamar la atención y quiero, ¿qué te pasó? Porque yo veo que algo te pasó, veo cambios en tu vida. Veo que no sos el mismo. ¿Qué pasó? Contame. Sí, te quiero contar lo que me pasó. Sí, yo voy a estar dispuesto a escuchar porque su vida ya me está preparando para que yo abra el oído y el corazón para escuchar. Después, el que salva es el Señor. Y eso es lo que Pablo quiere, ¿sí? Acá. Quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, pero no solo que lo digamos, sino que nuestra vida sea respaldada también. Que nuestra vida respalde, el Evangelio. Noten ahí en versículos 5, 8 y 10 los para qué o a fin de qué. Fíjense, versículo 5 habla al final, en la última coma, al final dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Deben enseñar a las mujeres, a las jóvenes, a que sean hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo no quiere que la palabra de Dios sea blasfemada. Versículo 8, con palabra sana e irreprochable. ¿A fin de qué? A fin de que el adversario se avergüence, al no tener nada malo que decir de ustedes. Fíjense versículo 10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. O sea que todo lo que Pablo enseña del versículo 2 al 10, podemos decir que el propósito es lo que está al final del versículo 10, para que adornen, ¿quiénes? Las personas, para que adornen, ¿qué cosa? La doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. O sea que nuestra vida embellezcan el Evangelio, no porque el Evangelio es precioso por sí mismo, pero está cegado a los ojos del mundo. El mundo comienza a ver el Evangelio en las vidas. O sea, la iglesia debe hacer el Evangelio visible. El testimonio no va a salvar a nadie, pero como recién decía, prepara el corazón para decirle, yo no era así. Y ustedes van a escuchar los testimonios en el bautismo, y ya los que hemos escuchado. Mi vida era así, de esta manera, hasta que hubo un día, y ahí está el día en que llegó el mensaje del Evangelio, y mi vida fue transformada. Y las personas cuando ven eso, están listas y están preparadas para escuchar. Después necesitan oír el Evangelio explicado y Dios hace su obra, ¿verdad? Pero noten que el comportamiento cristiano adecuado tiene impacto en las personas que están a nuestro alrededor. En tu barrio, las personas te están observando. Todos los domingos va a la iglesia. Y yo lo veo cuando sale, yo lo veo cuando
cuando discute con el vecino, cuando discute en la carnicería, cuando saca la basura y se pelea con el vecino y en el trabajo yo lo veo como es y que se esconde y esto. Todo eso no glorifica a Dios y todo eso es uno más, nada más que el domingo va a la iglesia. Nuestra vida, hermanos, deben ser transformadas. Dios nos salvó y nos salvó no para que solo tengamos la salvación, sino para que crezcamos en santificación. La Biblia nunca, jamás, no vas a encontrar que separa la doctrina de la práctica. No separa nunca. De hecho, a veces explicamos, cuando leemos pasajes como Romanos capítulo 12 y explicamos que del 1 al 11 enseña toda doctrina y capítulo 12 comienza a enseñar la práctica, cómo esa doctrina debe ser aplicada. Efesios capítulo 1 al 3 doctrina, del capítulo 4 en adelante, cómo debe ser aplicada esa doctrina. Nunca separa la doctrina de la práctica. ¿Sí? A veces se dice, bueno, tenemos que ser más prácticos. Antes había una persona que no le gustaba mucho la enseñanza. Decía, tenemos que ser más activos, tenemos que activar, ser más prácticos. Pero no se puede. No se puede ser práctico sin enseñanza. La enseñanza primero nos tiene que cautivar y entonces desde ahí practicar, desde ahí vivir. No podemos hacer lo que no sabemos. Por eso dice en Santiago 1:22 que debemos ser hacedores de la palabra. Primero tenemos que escucharla y entonces la aplicamos. Hacedores de la palabra. ¿Sí? Pablo quiere que en la iglesia haya líderes calificados, entonces, a modo de resumen, que silencien a los falsos y que guíen a las ovejas, a todas las ovejas, a la sana doctrina para vivir en santidad. Así que en esta mañana lo que vamos a ver es lo siguiente. La sana doctrina debe ser enseñada por los ancianos me refiero a los pastores, para que las vidas de las ovejas sean transformadas en la medida que cada una de las ovejas se esfuerce en la gracia de Dios para vivir de acuerdo a la sana doctrina. Otra vez, la sana doctrina debe ser enseñada por los ancianos, por los pastores, para que las vidas de las ovejas sean transformadas en la medida que cada una se esfuerza en la gracia de Dios para vivir de acuerdo a esa sana doctrina que fue enseñada. ¿Sí? El pastor debe enseñar, versículo 1, versículo 15, lo vimos, sana doctrina, con el objetivo de que las ovejas vivan la sana doctrina, capacitados por la gracia de Dios, capacitados por el poder de Dios. ¿Sí? La sana doctrina debe ser adornada, debe ser embellecida por cada oveja de la iglesia del Señor que vive piadosamente. Y antes de empezar a explicar, pregunto, tu vida en el contexto en el que vivís, ¿es un adorno de la sana doctrina? ¿Adorna el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio es precioso, pero el mundo no lo sabe, están cegados. ¿Sí? ¿Tu vida adorna el Evangelio? Vieron que cuando va llegando Navidad, las casas comienzan a ser adornadas y tal vez si va con los chicos empiezan a decir, mira qué linda, qué hermoso que está esa casa, cómo la dejaron, llama la atención con las otras casas que por ahí no están adornadas. Tu vida llama la atención porque no de manera perfecta, pero porque tu carácter va siendo transformado, porque tu conducta es sujeta a las Escrituras. ¿Llama la atención? En tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, ¿llama la atención tu vida? Y no para que digan, qué grande ese hombre, esa mujer, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿cómo adornar la sana doctrina? Tomando versículo 1 como una introducción, a versículo 2 al 10, vamos a decir 5 puntos que vamos a ver, pero hoy vamos a ver el primero nada más. Y vamos a verlo de esta manera. La sana doctrina debe ser enseñada para que los ancianos, no los pastores, ahora explicamos, sean transformados al aplicarla en sus vidas. O para que los ancianos la embellezcan a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Después, todo igual, la sana doctrina debe ser enseñada para que las ancianas sean transformadas al aplicarla
a sus vidas. La sana doctrina debe ser enseñada para que las jóvenes sean transformadas al aplicarla en sus vidas. La sana doctrina debe ser enseñada para que los jóvenes sean transformados al aplicarlo a sus vidas. Y la sana doctrina debe ser enseñada para que los siervos o los esclavos, o en este caso los trabajadores, sean transformados al aplicarlo a su vida. ¿Sí? Vieron que hay que enseñar y hay que aplicar. Es eso. Vamos a ver primer punto entonces, capítulo 2, verso 1 y 2. La sana doctrina debe ser enseñada para que los ancianos sean transformados al aplicarla a sus vidas. Comienza versículo 1 diciendo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ese versículo 1 introduce para decirnos que los ancianos, en primer lugar los ancianos, deben embellecer la sana doctrina. Y ustedes estarán ahí preguntándose, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los ancianos acá? Anciano, el masculino, ¿sí? No se puede vivir una vida piadosa si no se sabe cómo. No se puede. Entonces hay que enseñar sana doctrina, para que el anciano reciba la sana doctrina y sepa cómo hacerlo. Entonces la sana enseñanza de la sana doctrina es fundamental. No puede faltar la sana enseñanza en la iglesia. Si no hay sana enseñanza, no puede haber vidas piadosas. Imposible. Porque la vida piadosa resulta, como están viendo, de la sana enseñanza. Si nosotros dejamos de enseñar la Biblia o abrimos la Biblia pero no enseñamos la Biblia, es decir, no enseñamos sana doctrina, no puede resultar en vidas piadosas, porque ya no estaríamos enseñando la Biblia. ¿Se dan cuenta? El punto de partida para que haya vidas piadosas es la sana doctrina, debe ser enseñada. Y no es un fin en sí mismo. La sana doctrina debe ser enseñada y esa sana doctrina enseñada debe continuar por los vehículos que son las ovejas, que la reciben y la viven. Y de esa manera el Evangelio se expande y como dice en Colosenses capítulo 1, 5 y 6, que va llevando fruto, se va extendiendo por extensión y también en profundidad en la vida de nosotros. Vidas cada vez más piadosas. Pero si no hay sana doctrina, no puede pasar. Ahora se dan cuenta por qué Pablo dice, corrige lo deficiente, establece ancianos calificados, aptos para enseñar, silencia a los falsos maestros, porque él quiere que se enseñe la Biblia y que todos juntos seamos santificados y piadosos. ¿Sí? En cuanto a ti, hay un contraste tremendo ahí, enfático, en cuanto a ti, Tito, a Tito le está hablando. Pero contrasta con versículo 10 al 16. ¿Se acuerdan? Versículo 10 al 16 estaban los falsos maestros. Había que silenciarlos. Pero ahora a Tito le dice, vos tenés que hablar. A estos hay que silenciarlos. Pero vos, Tito, tenés que hablar. ¿Por qué había que silenciarlos a los falsos maestros? Porque la enseñanza no era bíblica. Porque ellos no se sometían a las Escrituras ni al Dios de las Escrituras. Porque estaban enseñando ellos mandamientos de hombres, lo que usaban la Biblia, pero mal interpretada, mal aplicada, y eso era mandamientos de hombres, aunque usaban la Biblia. Dice que profesaban conocer a Dios, pero con sus vidas lo negaban. Decían que conocían a Dios, que tenían una relación íntima, una relación profunda, pero alguien que se ponía a verlos decía, yo conozco su conducta, su carácter, no armoniza con las Escrituras, su vida no es piadosa. Y claro, no puede ser piadosa porque la piedad la produce la Biblia y ellos dejan de lado la Biblia. No puede haber vida piadosa. Puede haber ruido en la iglesia, puede haber cosas que aparentemente está el Espíritu Santo haciendo algo que la Biblia no enseña, ¿sí? Si hay movimiento y cosas raras. Pero si la Biblia no se enseña, no puede haber vidas piadosas. Y si la Biblia se enseña, probablemente va a haber vidas piadosas, pero somos responsables de recibirlo y aplicarlo. ¿Sí? Porque podemos simplemente oír y no aplicar, y tampoco va a haber vidas santificadas.
Estos hombres estaban trastornando las familias enteras. Como Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 2, 16 y 17, que evita la palabrería, las fábulas, porque eso causa gangrena, ¿sí? Como que comienza así de manera silenciosa y va infectando y llevando a todo el cuerpo y arruinando todo el cuerpo, haciendo mucho daño. Por eso había que quitar la gangrena. Tito debía enseñar lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Desde su ejemplo, primero, Tito tenía que ser ejemplo, porque obviamente dice, estos son los requisitos para los ancianos, y no puede ser que no los tenga. Estos son los requisitos para los ancianos, deben ser ejemplo. Y de hecho, en el versículo 7 dice, tú muéstrate como ejemplo. Tito tenía que ser ejemplo. Y eso iba a ser el respaldo para poder enseñar la sana doctrina. Un hombre que se somete a la palabra de Dios, ¿no? Porque si hay pastores como los que oramos y como por ahora yo y los que se levantan, que todavía no están como pastores acá, pero sí cumpliendo como la función, aunque no tengan el título, eso implica que se tiene que esforzar el que va a enseñar, ¿sí? Implica que yo diría que tenés que estar saturado de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a enseñar sana doctrina si primero no la tenés y no la vivís? Tenemos que ser como dice Esdras capítulo 7, verso 10, preparar el corazón para estudiar las Escrituras, para aplicarla a la vida personal y entonces a la vida de la iglesia. Tito tenía que esforzarse, tenía que dedicarse, como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura y la exhortación. Y antes le dice, sé ejemplo en todo. Ocúpate en la lectura, en la lectura de la palabra y en la exhortación, en la enseñanza. Pero el ejemplo lo iba a respaldar. Hombres saturados de la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención acá donde dice, porque en cuanto a ti, vos tenés que ser diferente a todos. Diferente a todos estos falsos que hay. ¿Sí? Que es común. Pero luego de decirle, pero en cuanto a ti, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y enseguida nosotros pensamos en predicación, y saben que la palabra para enseña ahí tiene que ver más que nada, si bien obviamente hay que hacerlo desde el púlpito, la palabra enseña ahí tiene más que ver con el hablar de manera informal. Tal vez cuando estamos conversando después del culto, o antes de venir, o en las reuniones caseras, o en todo momento, estar charlando, estar hablando, y eso me hace pensar de que lo que decía recién, tenés que estar saturado de la palabra de Dios para con quien estás hablando, en este caso los ancianos, poder explicarle la palabra de Dios para que sepa cómo aplicarla a su vida. Y vuelvo a decir, eso lo tiene que hacer el pastor, nada más. ¿Se acuerdan que los pastores tienen que ser ejemplos? Entonces, si bien acá hay la tarea que tiene que hacer el pastor, hay que mirar e intentar hacer lo mismo y seguir ese ejemplo. Y que cuando terminemos podamos hablar unos a otros y podamos cumplir también esa tarea, aunque obviamente la tienen que hacer los pastores y los líderes, puedan cada uno de nosotros también estar saturado de la palabra de Dios y enseñar a otros. Y la palabra ahí, enseñar a hablar, está en tiempo presente, lo cual significa continuamente, no una sola vez. O sea que Tito no se tendría que sentir satisfecho con, vengo, expongo la Biblia, ya está, hice lo mío. Obviamente confiamos que la palabra de Dios sigue trabajando y actuando. Pero lo que yo veo acá es que Tito tenía que estar pensando y en un sentido descansar en Dios, pero en otro sentido no descansar hasta que el objetivo se cumpla, que es que la apliquen. Estar orando e intentando de que los hermanos apliquen la palabra de Dios. De manera que se necesita pastores que hablen la sana doctrina. Si queremos ser una iglesia piadosa, tiene que haber pastores que hablen la sana doctrina. El primer paso para la vida piadosa es hablar la sana doctrina. No hay esperanza, sino. Y noten que dice que debe hablar, dijimos conversación informal, desde el púlpito, pero también conversación informal. Y dice ahí en el versículo 1, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
significa lo que armoniza con la sana doctrina, lo que encaja con la sana doctrina. Sería como las aplicaciones o las implicaciones de lo que se enseñó. Estamos enseñando la Trinidad, estamos enseñando justificación, estamos enseñando, no sé, muchos temas, pero después tenemos que hablar de cómo aplico eso en mi trabajo, cómo aplico eso en mi vida, cómo aplico eso en mi matrimonio, cómo crezco en carácter con el tema de la Trinidad. Y ahí se abre como el abanico para poder explicar y decir de esta manera, de esta manera, de esta manera. Enseñar a que esa doctrina afecte tu vida y sea práctico, de alguna manera. ¿Sí? Que te ayude a crecer en santificación. O sea, lo que se predica debe ser aplicable, pero primero debe ser explicado. ¿Sí? Debe ser explicado. La palabra sana, ahí para sana doctrina, ya lo habíamos explicado, es de donde viene la palabra higiene, significa saludable, por lo tanto habla de doctrina o de enseñanza saludable, en este caso enseñanza saludable para la iglesia, enseñanza saludable que produce salud en los hermanos. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene que venir de la Biblia, no puede venir de la propia imaginación, eso no es enseñanza saludable. No puede venir aparte de las Escrituras, eso no es enseñanza saludable. Tiene que venir de la Biblia, sí o sí, del pasaje en su contexto, bien entendido, bien interpretado, para que sea bien aplicado. Eso es sana doctrina. Menos que eso no lo es. Entonces, a modo de aplicación, antes de dejar la introducción y pasar al versículo 2, podemos decir que una iglesia saludable predica y enseña la sana doctrina y practica la piedad. ¿Sí? ¿Qué es una iglesia saludable? Una iglesia que predica la sana doctrina y practica la piedad. Eso sería una iglesia saludable. Te vas a cambiar, te vas a ir a vivir a otra provincia, a otro barrio. Primero que nada, antes de asegurarte que hay un trabajo, asegúrate que haya una iglesia saludable. ¿Cómo es una iglesia saludable? Predica la sana doctrina y practica la piedad. Hay una iglesia, entonces me mudo, entonces voy. Pero hay un trabajo que te van a pagar demasiado, pero no hay una iglesia saludable, y yo no sé si te aconsejaría que te vayas. ¿Sí? Porque vas a sufrir tu alma, el día de mañana tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, pregunto, ¿encontrás sana enseñanza en esta iglesia? No me tenés que responder. ¿Encontrás sana enseñanza en esta iglesia? Entonces va otra pregunta. ¿Está produciendo piedad en tu vida? Si la respuesta es que hay sana enseñanza, la siguiente pregunta es, ¿está produciendo piedad en tu vida? ¿Estás creciendo en santidad? Evalúate. ¿Estás amando más a tu esposa? ¿Estás amando más a tu esposo? ¿Estás pastoreando mejor a tus hijos? ¿Estás siendo mejor en tu trabajo? ¿Recibís la palabra de Dios como de parte de Dios? Porque si prestaron atención, Dios es el que soberanamente levanta pastores, Efesios 4:12. En este caso, Dios soberanamente utilizó a Pablo para que mande a Tito, para que haga todo lo que estamos viendo, porque detrás de todo esto es Dios el interesado. Y todo este orden es Dios interesado en las ovejas de Creta. Entonces, verlo de esta manera, es Dios poniendo hombres en este lugar para que enseñen, porque Dios está interesado en nuestra alma. Entonces, cuando llega el domingo, ¿pensás, se va a abrir la Biblia? Gracias Dios, porque estás pensando en mi alma, porque me querés santificar por medio de tu palabra. ¿La recibís como de parte de Dios o es para otra persona? Es Dios que está interesado en tu vida, ¿sí? Es Dios. Bueno, veamos versículo 2, el primer grupo. Sí, el primer grupo. Venía en el auto y le dije a mi suegra, el domingo que viene vamos a hablar de usted. Se asustó porque el domingo pasado no estuvo en la iglesia.
¿Qué pasó? No, le digo, vamos a hablar de las ancianas. Hoy vamos a hablar de los ancianos. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Como les dije hoy, Pablo divide en dos grupos de edad, ancianos y jóvenes. Así que entra en uno de esos dos. Vos elegís. Cuando habla de ancianos, acá no está hablando del oficio. No está hablando de pastores, ya hablamos de eso en capítulo 1, verso 5. Y para ser elegido un anciano para el oficio, no hay edad, o sea, no pone un límite de edad. Tiene que ser joven, tiene que tener más edad, no pone un límite de edad. Acá está hablando de un anciano y está pensando en la edad, en un hombre mayor. ¿Sí? Y nos damos cuenta porque después habla de las ancianas, de los jóvenes, de las jóvenes y de los jóvenes. No dice la edad, pero tenemos una pista en Filemón. Pablo, hablando de él mismo, dice que él es anciano y aproximadamente tenía 60 años. En la literatura griega de la antigüedad, la palabra se aplica a hombres de 50 años. O sea, de 50 años, si tenés 50 años, puede aplicar a vos, anciano. Y comentaristas, dice, por ejemplo, Carson dice, en términos generales, este grupo, ancianos, puede referirse a hombres de una edad suficiente para haber creado una familia y ver a sus hijos estar formando otra familia. Así que si Mise y Mica salen rápido, Guille y Lili serían ancianos. ¿Sí? Pero más o menos para tener una idea. Ahora, habiendo dicho esto, vos decís, bueno, yo recién tengo 20, tengo 25, tengo 30, ¿no? Ni me acerco a los 40, ni menos a los 50, entonces no soy anciano, no es para mí esta enseñanza, puedes estar diciendo. Bueno, la Biblia dice que somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo y vos pertenecés a ese cuerpo. Y de alguna manera tenés que contribuir, nos ayudamos mutuamente. Entonces, presta atención porque tal vez Dios te quiere usar para estimular a un anciano, a un hombre mayor. Presta atención porque tal vez vos, aprendiendo hoy, podés comenzar a prepararte para en el futuro ser ese anciano que Dios quiere que seas. De una u otra manera esto tiene que aplicar a tu vida. Como leímos en 1 Timoteo 5.1, Pablo le dice a Timoteo que debía tratar de manera cariñosa o amorosa a los ancianos, exhórtales como a padres, dice. Dios, ¿no? Es Pablo, pero Dios diciendo a los ancianos, exhortarlos como a padre. O sea, pensá en tu papá y exhortarlo de esa manera, como si él fuese tu papá. Todos los ancianos deben llevar vidas santas, lo que vemos acá, y ejemplares ante el Señor, ante la iglesia y en el mundo. Si ya dijiste, bueno, califico ahí, Dios espera que tu vida sea piadosa en donde estás, ¿sí? Que lleve gloria a Dios, que tu vida adorne el Evangelio. A veces nosotros pensamos que los niños son el futuro de la iglesia, y sí, es verdad, los niños son el futuro de la iglesia. Los jóvenes, el presente podemos decir, o el futuro inmediato. Y tal vez los ancianos pueden llegar a decir, yo ya estoy, ya está, que hagan la obra los jóvenes y después los niños, yo ya pasé ese tiempo. Bueno, Dios no dice eso. Dios no dice eso acá. ¿Sí? Dios inspiró esta porción para decirle a cada anciano que sos importante y que tenés el gran privilegio y la responsabilidad de llevar gloria a Dios con tu vida. ¿Sí? Dios ve a la iglesia como una familia, y los mayores, en este caso los ancianos, son como esos hombres de nuestras familias. En el caso de la familia, cuando nos juntamos todos los hermanos, ahí está mi papá, como ese hombre de experiencia, ¿no? En el contexto de la iglesia los ancianos serían esos hombres de experiencia, esos hombres que está bueno ir y sentarse y vas a recibir un consejo. Así debería ser. De estar tranquilo y decir y mandar a algún joven y decirle, anda a hablar con fulano, anda a hablar con mengano, con tranquilidad, sabiendo que se puede sentar y que tranquilo,
Te pones a hacer otra cosa porque sabes que va a recibir un buen consejo. Eso es lo que Dios quiere. Dios honra la vejez. Dice el Salmo 92:14. Aún en la vejez darán fruto. Está hablando de los justos. Estarán vigorosos y muy verdes. Está hablando de los justos. Aún en la vejez. Y en el Salmo 92:14. Y eso por caminar con el Señor. Por ir caminando y caminar y caminar y tener comunión con el Señor. En la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. En Proverbios 16:31 dice: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. O sea, hay respeto, la idea, en las canas, pero no solo por la edad. Nosotros debemos respetamos a todos y obviamente si hay alguien mayor lo respetamos, pero en este contexto no solo respetar porque tiene canas, sino porque su vida me inspira respeto, porque es un hombre de Dios. ¿Sí? Algo que me decían cuando recién me convertí era esta frase: árbol torcido no lo enderezás más, me decían. Y no me cerraba mucho a mí ese dicho. ¿Lo escucharon? Pensá en alguien mayor que recién se convirtió. O pensá ahí en Creta, si había hombres mayores que recién se convirtieron. Yo no veo que acá Pablo le diga a Tito: enseñá a los que tienen varios años de cristiano, pero si hay alguno que recién se convirtió, no hay caso. Árbol torcido no lo interesás más. No dice eso. El Evangelio es poder de Dios para salvar y para santificar a un árbol torcido y enderezarlo y hacerlo un árbol como el del Salmo 1, fructífero, que dé gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, si queremos adornar, embellecer el Evangelio y que Dios sea glorificado, que otros vean el poder de Dios, en este caso en el anciano, en primer lugar, el anciano debe ser sobrio, dice acá. El anciano debe ser sobrio. La idea es, debe ser libre de vino. Esa es la palabra sobrio. Libre de vino. O sea, que no se embriaga. Leí un comentario, o escuché, no me acuerdo, que decía algo que no había pensado. Puede ser, tal vez las personas cuando llegan a cierta edad dicen: bueno, ya estoy, me relajo, ahora estoy de vacaciones y empiezo a hacer lo que nunca hice. Y empieza a tomar vino y se empieza a pasar de copa, puede ser. Pero más que nada creo que está hablando acá de el contraste, ¿no?, a lo que es embriagarse. Cuando vos estás embriagado, tu mente no está clara. Tu mente está turbia, está controlada por el alcohol. La idea de sobrio es evita los excesos. ¿Sí? Tiene una mente clara. Tiene una mente clara, una cosmovisión bíblica. Puede ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Vive en este mundo, pero con una cosmovisión bíblica. No está conformado por este mundo. O sea, estar alimentando durante todos los años, estar alimentándose de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, vimos en el Salmo 119, que me guía por el camino. Entonces va teniendo luz y más luz y más luz. Su mente es clara y la tiene clara. Hace poquito partió la presencia del Señor John MacArthur, un anciano. Y uno puede decir, la tenía clara. Pero yo pienso en otros hombres. Don Jaime, para los que lo conocen. Un hombre que está llegando ya al final de sus días, con claridad, en el sentido de una cosmovisión bíblica. Mario Perelló, que tuvimos el privilegio de tenerlo, algunos como nuestro pastor, y tantos otros. O sea, lamentablemente no hay muchos, pero qué lindo sería. Hombres dignos de imitar. ¿Sí? La sobriedad implica que no se deja arrastrar por emociones o por pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. Pedro usa esta palabra en 1 Pedro 4:7, donde dice: el fin de todas las cosas se acerca, hablando de que Cristo viene. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio y velad. O sea, Cristo viene y entonces sed sobrio y velad, aplicándolo a los ancianos. Los ancianos la tienen clara.
Saben que no viven, están más cerca de la muerte que del día que nacieron. Pero saben que todo no termina con la muerte. Y entonces están a la expectativa de que Cristo viene. Y tienen claridad para aconsejar, para decir, no los controla las emociones como tal vez por ahí a los más jóvenes, ¿no? Es un hombre con prioridades correctas y piadoso. Tiene como lema de vida un simple dictado, dice un comentario. Todo lo que me importa en la vida es agradar a Dios. Eso es lo que yo quiero, agradar a Dios. Entonces piensa con claridad. Son mis últimos años y quiero vivir para la gloria de Dios. Entonces reflexiona, piensa cómo poder hacerlo para Dios. Su pensamiento, escuchen bien, no es, bueno, ya estoy jubilado, ahora le toca a otro. Yo ahora me relajo y que otro lo haga. Y ahora voy a vivir para mí. Me voy a ensimismar, voy a pensar en mí, y voy a descansar, y voy a... Ya está. No vemos esto. No vemos esto. 1 Corintios 9:27, Pablo decía que él corría la carrera y peleaba para ganar. Y eso tiene que ser hasta el final. Estamos corriendo para ganar la carrera. Estamos peleando, ¿sí?, para no ser descalificados. Si comenzamos a pensar, bueno, listo, ya está, ahora me relajo, que lo haga otro. Ya sé que hay cosas que alguien mayor no puede hacer. Ustedes me entienden cuando digo que te relajás en el sentido, listo, ya está, no hago nada. Que haga otro. No, eso no es algo que la Biblia enseña, ¿sí? Si hay alguien que debe tenerla clara, debe ser el anciano. ¿Sí? Debe ser los que más experiencia tienen por caminar tanto tiempo con el Señor, por haber estado más tiempo, si es que se convirtieron de más jóvenes, más tiempo en comunión con el Señor, pasaron más pruebas que los demás, tienen más conocimiento del obrar de Dios, de la experiencia. Te sentás a hablar y la teología que vos la sabés y porque te leíste 5 libros, ellos te la explican porque la aplicaron. Bueno, Dios quiere que anciano, que hombre mayor, que seas sobrio, pero también que seas digno, ¿sí? Que seas digno, o serio, dice Reina Valera. Digno describe una persona que es digna de respeto, y es digna de respeto porque se toma en serio las cosas del Señor, ¿sí? Es digno de imitarlo, porque vos mirás a ese anciano y ves a su familia y decís, lideró muy bien su familia. Mirás a sus hijos y decís, los lideró bien. Ves su matrimonio, ves sus hijos, ves su ministerio y es digno de respeto. Eso es lo que Dios quiere de los ancianos. Que su vida hable, que el Evangelio sea visible. En Reina Valera dice serio y no significa que no se ríe, que es un ogro, no significa eso. Significa que no se ríe, podemos decir, de cosas que son inmorales, de cosas que son vulgares, tal vez de eso no se ríe. Pero sí agarra a su nietito, sí, y se ríe y juega, pero no se ríe de cosas que no hay que reírse, de las que el mundo se ríe. Es un hombre digno de imitar, ¿sí? Y es la misma palabra que Pablo usa en 1 de Timoteo 3:8 para hablar de los diáconos y la esposa de los diáconos, la misma. O sea que Dios quiere que los diáconos sean dignos, serios, dignos de respeto, pero que los ancianos, que tal vez no van a ser diáconos, también lo sean. Fíjate el estándar, no baja. Lo opuesto a una persona digna es alguien que obviamente no es digno, es alguien que no es digno de respeto, que no es digno de imitar. Volviendo al ejemplo de hoy, de que mandaría tranquilo a un joven a hablar con ese anciano, si no es digno de respeto no lo mandaría. No lo mandaría. ¿Sí? Porque su teología no armoniza con su práctica. ¿Sí? Es áspero con su esposa, es iracundo con sus hijos o con sus nietos. No es modelo de piedad. Muchos años de creyente tal vez tenga, pero no evidencia piedad.
no es digno. ¿Sí? Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida, anciano. El anciano debe vivir para ser honrado. Si sos un anciano, decís, yo quiero vivir para ser honrado, para que otros miran y me quieran imitar, pero no a modo de ego, sino porque eso es lo que me manda Dios, y porque si eso pasa en mi vida, es porque estoy haciendo lo que Dios quiere, y Él se lleva la gloria y yo el gozo de que aunque no soy perfecto, soy digno de imitar. Y cuando alguien viene y me pregunta, y le digo, como en algún momento le he dicho a Mario Perello, Mario, usted es una bendición para mi vida, porque desde que me convertí hasta hoy, que ya pasaron no sé cuántos años, más de 20, veo su fidelidad y cada vez que lo veo con la misma pasión, siempre discipulando, siempre sirviendo, siempre haciendo la obra. Su vida a mí me anima. Y él me dice, sí, soy un capo. Él me dice, gloria a Dios, es la gracia del Señor, Dieguito. ¿Sí? Entonces, sobrio, dice ahí, digno, prudente, la idea de prudente es sensato, autocontrolado, tiene dominio propio. ¿Sí? Son personas que tienen sus pasiones bajo control, no es descuidada con sus palabras, no es descuidada con su comportamiento. John MacArthur habla de estos hombres y dice que deben tener el discernimiento, la discreción y el juicio que viene de caminar con Dios por muchos años. Controlan sus pasiones físicas, rechazan las normas mundanas y se resisten a las atracciones mundanas. Se niegan a conformarse a este mundo, sino que son transformados diariamente en su mente, renovada y bañada por las Escrituras. Tiene autocontrol, está autodisciplinado. Y vos decís, ¿cómo llegó a ser un hombre así? ¿Cómo, Mario, usted llegó a ser ese hombre? No fue de un día para el otro. Desde que Dios lo salvó, comenzó y siguió. Y hoy se ve el fruto. Un hombre piadoso, un hombre sobrio, un hombre digno, como estamos viendo acá, un hombre prudente. Si no comenzás hoy, joven, probablemente cuando seas anciano no seas un hombre prudente. Porque no vas a estar disciplinado, vas a estar indisciplinado. Comenzá desde ahora a imitar esto. Y es más, de hecho, esto de ser prudente se lo manda a los pastores y se lo manda a todos los creyentes. Porque acá en Tito, versos 5 y versos 6, se manda a los jóvenes, se manda a las jóvenes que sean prudentes, lo mismo que a los ancianos. Entonces observá y comenzá desde ahora. Comencemos a ser hombres prudentes. ¿Sí? No puede pasar sin este libro. No puede pasar. Sanos en la fe, dice ahora. Sanos en la fe. ¿Sí? Y después dice sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Sanos, saludable. Saludables en la fe. No está hablando obviamente de la justificación, ya son salvos. No está hablando del cuerpo de doctrina, como sí habla en capítulo 1, verso 13. Sanos en el cuerpo de doctrina, no está hablando de eso, sino salvos en su fe personal, en su confianza. Vos mirás a este hombre y este hombre ha aprendido a caminar con Dios y confía en Dios. Confía en Dios. Se puede venir el mundo abajo, confía en Dios. Y vos lo mirás y decís, qué confianza que tiene, ¿cómo hace? Bueno, todo el tiempo que caminó con el Señor ha crecido en confianza. Ha pasado miles de estas pruebas. Y Dios nunca le falló. Y Dios siempre cumplió su palabra. Entonces está aferrado, convencido. Sabe en quién cree, a quién le cree, lo que cree. Y entonces está confiado en su Dios. ¿Sí? No le teme al mundo, no le teme a la muerte, solo le teme a Dios y le cree a Dios. Su confianza trae seguridad, ¿sí? A los que lo observan. Sanos en la fe, sanos en el amor, dice acá también, en su amor. En su amor, en primer lugar, a Dios, a los hermanos, a los inconversos. Es un hombre que ama a Dios.
Es un hombre que no se ha enfriado como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Es un hombre que no ha dejado su primer amor, sigue apasionado por Dios. Y ustedes saben que el amor del que la Biblia habla, este amor a Dios, a los hermanos, a los inconversos, no es algo sentimental. Tiene que ver con acción. Entonces, si es sano en el amor, es alguien que actúa, es alguien que está activo, que está sirviendo, porque el amor te moviliza, actuás. ¿Sí? Es un hombre que ha crecido en el primer y gran mandamiento: ama a Dios con todo su corazón, mente y alma, y ama al prójimo como a sí mismo. Ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus nietos, ama a los hermanos, ama a los inconversos. Ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo el día que creyó, se va creciendo más y más y más y más, y se ve en su acción. Ama a Dios y lo demuestra obedeciendo. El que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ama a los hermanos. El que dice que ama solamente de palabra, en realidad no está amando. Ama con hechos, dice Primera de Juan. Ama aunque sea rechazado, como Pablo. Los corintios lo rechazaban y Pablo decía: aunque amando más y amando yo ame menos, no interesa, yo estoy dispuesto a gastarme todo por ustedes, a no guardarme nada, porque ese amor es desinteresado. Amor por Dios, amor por las ovejas, aun cuando te rechazan. Eso lo puedes ver en el anciano. ¿Sí? Gasta su vida para el Señor y para otros, hasta el final. No está de vacaciones, no está jubilado. Por ahí del trabajo, pero no para el Señor. Está dispuesto a gastar su vida y que llegue el día final sirviendo, ya sea desde una cama, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás, viviendo para otros. ¿Sí? Sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia o en la perseverancia, dice acá. En la resistencia, en la paciencia. La idea es capacitado para soportar penalidades. Aprendió a ser agradecido y aún en la adversidad él entiende que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pablo quiere que los ancianos perseveren hasta el final. Pablo quiere lo mismo que pasaba con su vida, quiere que pase con otros, en este caso con los ancianos. Pablo desea que los ancianos terminen como él terminó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así quiere. Él terminó de esa manera. Le iban a cortar la cabeza. ¿Sí? Y la idea es que si vos vivís, anciano, una vida piadosa, producto de recibir la palabra de Dios y aplicarla, ¿qué dice la Biblia? Todos los que quieren vivir piadosamente vivirán tranquilitos. ¿Dice así? Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Va a haber persecución, como le pasó a Pablo hasta el final, como la sufrió John MacArthur hasta el final, como la sufren todos los hombres aún que siguen siendo fieles hasta el final. Para dejar de ser perseguido tenés que amoldarte al mundo y dejar de ser piadoso. Es la única manera y no querés eso. No querés eso. ¿Sí? Los últimos años de la vida, dice un comentario especialmente para los hombres, puede estar lleno de arrepentimiento, un sentido de inutilidad o invalidez, sentimiento de desesperación, ensimismamiento o incluso una tendencia a relajar las normas morales a causa de la vejez. Dice esto el comentario porque Pablo usa la tríada generalmente amor, fe y esperanza en otros lugares. Y acá cambia a esperanza por perseverancia o paciencia, aunque en la perseverancia hay esperanza, obviamente, pero la cambia y algunos dicen, bueno, parece que la cambia porque le está hablando a los ancianos y quiere que los ancianos, ya viendo que le queda poco, no piensen mal y digan, bueno, ya está, que lo hagan otros, sino animarlo a seguir perseverando. Seguí siendo sano en la fe, en el amor y seguí perseverando hasta el final. Sos útil para Dios.
sos útil para la iglesia. Si estás acá, si todavía no acabó con vos, es porque sos útil, es porque sos importante, es porque sos un miembro del cuerpo de Cristo. Dios te quiere usar. Y sos una bendición. Porque los otros que, aunque nadie se te acerque a decirte, verte nada más, ya te estimula. Volviendo al ejemplo de Mario Perelló, no estoy todo el día diciéndole, pero cuando yo lo veo nada más, o en un video lo veo que aparece en Carapachá, ahí siempre el mismo, siempre igual, ya me bendice. Y digo, wow, Dios, lo que estás haciendo con él, hacelo conmigo. Yo quiero ser igual. El anciano debe razonar, ¿no? Pablo quiere que perseveren fieles hasta el final, que sepan que hay una vida piadosa y que esa vida piadosa, como dije, trae aflicción. Entonces va a haber sufrimiento, no solo por la vejez, que trae lo suyo, sino por vivir piadosamente. Pero el anciano debe razonar, como dice Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, es así lo que estoy sufriendo, con lo que me espera, con el Señor. De esa manera razona, porque tiene claridad en su mente para pensar así y perseverar. Aunque, como dice en 2 Corintios 4:18, por tanto no desfallecemos, dice Pablo, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va descayendo, vamos envejeciendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día por la comunión con el Señor. Y debido a que sabemos cómo saldrá todo al final, podemos soportar las pruebas, trabajar a través de las dificultades, aceptar la decepción y no rendirnos bajo la presión y la adversidad. El hombre maduro y piadoso no se desanima, no tira la toalla, no abandona la carrera. Por el contrario, corre la carrera con resistencia, fija sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el anciano que queremos, que Dios quiere y por el cual vamos a orar, y yo quiero ser ese cuando me toque, y los jóvenes espero que también. Y oramos para que nuestros ancianos sean estos ancianos. ¿Sí? Sé este hombre de Dios que Dios quiere que seas. Esfuérzate en la gracia de Dios para conseguirlo. La iglesia te necesita de esa manera. Dios quiere que seas así. Recibe la sana doctrina, buscala y aplicala para ser este anciano. Si sos un joven, anima a los ancianos a vivir así. Prepárate, ahora que sos joven, para ser ese anciano. Procura ser un anciano que adorne la sana doctrina, que embellezca el Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la exhortación, te damos gracias, Señor, porque tú te interesas en cada uno de nosotros, más allá de nuestra edad. Tú quieres ser glorificado, Señor, y usarnos como instrumento para que tu nombre sea enaltecido en personas, en vasos de barro, que tenemos el tesoro del Evangelio en nuestras vidas. Gracias por tu gracia que nos capacita para hacer lo que tú nos pides que seamos. Señor, queremos que todos nuestros ancianos sean este anciano que tú quieres, Dios. Por favor, que podamos animarlos, que podamos orar por ellos, que se esfuercen, Dios, y que nosotros podamos tomarles los ejemplos y aprenderlos y aplicarlos también. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.